seguimos siempre dentro del el tema grande que es el empirismo. Y uno de los principales representantes es John Locke, ¿verdad? Fue un maestro de retórica y filosofía moral, daba clases de griego, hizo hincapié en la importancia de la experiencia como parte del punto de partida para poder encontrar la verdad. La búsqueda de conocimiento, por tanto, desciende de los sentidos, ¿verdad? Es más que una especulación racional, es una especulación intuitiva, ¿verdad? Que se produce a través de la deducción a partir de los datos que recabamos por los sentidos. La mente, dice, es una tabula rasa, es decir, nace como una tabla tosca, una tabla sin pulir, y la educación se encargará, ¿verdad? Además de la experiencia, se encargará de ir imprimiendo el conocimiento en esa tabla, de ir grabando el conocimiento en la tabla. Rechaza las ideas innatas, como había propuesto Platón o René Descartes, y las cualidades primarias son siempre realmente existentes, mientras que las secundarias son subjetivas. Para explicar esta última frase, quisiera poner un ejemplo, para explicar a qué se refiere con cualidades primarias que son existentes y cualidades secundarias que son subjetivas. Por ejemplo, cuando vemos el fenómeno de la luna, y yo les hiciera la pregunta, ¿existe realmente la luna menguante, creciente y decreciente? ¿Qué me responderían? ¿Sí o no? Si yo les hago la pregunta, ¿existe la luna menguante, creciente y decreciente? No. No. No, ¿por qué? Porque es una cuestión de perspectiva. Depende de la perspectiva, exactamente. Entonces Luke diría, existe la luna. Eso sería pues un fenómeno, los demás elementos serían fenómenos subjetivos, por lo cual la cualidad primaria o lo que podemos realmente obtener es la luna. Las ideas secundarias son básicamente inexistentes, son básicamente producto de una perspectiva, de un prejuicio, sí, básicamente de la visión de cada individuo. Por lo cual, lo demás evidentemente no existe. Lo único que existe son los objetos, que son materiales o los fenómenos que son realmente sensibles, ¿verdad? El resto de elementos son apenas ideas vagas de lo que el individuo puede abstraer de los fenómenos. Otro de los empiristas famosos es George Berkeley, aunque es un empirista un poco raro, porque los empiristas comúnmente terminan siendo materialistas, pero George Berkeley era obispo, entonces él era un empirista además creyente. Él cree más bien que el materialismo va a ser el obstáculo para que el evangelio tenga impacto, ¿verdad? Era un obispo anglicano. Solo tenemos conciencia de nuestras sensaciones, de lo que no hemos podido percibir no se puede explicar. Ese principio va a servir más adelante para la parte de la filosofía de Ludwig Wittgenstein, que dirá, de lo que no se sabe, mejor no hablar. El materialismo es el principal obstáculo para la difusión de la fe, enseña George Berkeley. Y si se acuerdan de la película El Mundo Sofía, es el obispo que sale con una peluca, ¿verdad? En una cabaña. Él es el que sale ahí. Dice Berkeley que estamos en una actividad en la cual el ser humano no puede percibirlo todo. Solamente Dios tiene el nivel de conocimiento perfecto y solamente Él puede percibir realmente la realidad de los seres. Todos los demás seres nos equivocamos en la percepción. Es decir, que el principio de la percepción básicamente depende de cada individuo. Lo que son las cosas para nosotros son apenas, ¿verdad?, una base de apariencia. La verdad suprema y perfecta solamente existe en una mente suprema y también perfecta, que es capaz de poder obtener la verdad de todos los seres. De ahí pues su filosofía empirista se terminaría resumiendo en este principio que es aquello que es lo que percibimos y lo que no percibimos pues no es, básicamente para el ser humano. Solamente lo que se puede ser percibido es lo que es existente. David Hume es el tercer representante de la escuela empirista y él nos va a proponer lo siguiente. Primero, un escepticismo. Es el más radical de los tres. Es el que realmente va a producir el escepticismo moderno, contemporáneo, ¿verdad? Además de ser padre del empirismo, habría que ver a él también como uno de los principales exponentes del escepticismo. Aunque ya sabemos que el escepticismo viene desde la antigüedad, de Pirrón de Elis. Es un empirista radical, ¿verdad? Hume intentó probar que la razón y los juicios racionales son tan solo asociaciones habituales con diferentes sensaciones o experiencias. Por tanto, las ideas son básicamente la abstracción de lo que es la experiencia. La idea es básicamente la forma de explicar aquellas aprehensiones físicas, aprehensiones inteligibles a través de los sentidos que podemos obtener.
Por tanto, lo único inteligible es lo sensible. Para él, entonces, las impresiones son las que entran a la conciencia, ¿verdad? Son copias de nuestras impresiones sensibles que entran a través de los sentidos y se guardan como ideas. Pero, evidentemente, estas ideas son imperfectas también, porque no perciben la totalidad del ser, solo una parte del ser. Hay impresiones primeras y secundarias, vivas o intensas, y menos vivas o menos intensas. Si tengo duda del significado, por ejemplo, de una palabra, dice, debo buscar la impresión sensible que llevó a ese término. Incluso este principio va a servir para la filosofía. En la filosofía se puede llegar a algunas especulaciones demasiado ambiguas o especulaciones un poco que no pareciera que van a llegar absolutamente a nada. Sin embargo, con Hume, pues comienza esta actitud de parte también del filósofo de preguntarse, si un argumento filosófico pareciera que no tiende a nada, pues habrá que volver al principio. El principio siempre será, pues, algo que se obtuvo desde la parte racional, desde la parte, sensible, desde la parte experimental. Así que habrá que preguntarse sobre las primeras impresiones para poder recuperar el concepto más ideal. Si no se encuentra ninguna impresión, pues ese es un término entonces vacío, un término sin significado y por tanto debe ser desechado. Si la filosofía no puede volver a una impresión material, a algo que surgiera de la experiencia y no puede ser corroborado en la experiencia, pues esa filosofía es vaga, por lo cual habrá que desecharla. La única filosofía entonces para los empiristas que sirve es aquella que es un poco pragmática. De hecho va a dar origen este pensamiento materialista al pragmatismo. Solamente es útil aquello que puede ser aplicable en la vida. Lo que no es aplicable en la experiencia no es útil y por tanto debe ser desechado de la filosofía. Esto va a llevar a una filosofía cada vez más materialista. ¿Al grado que los más grandes científicos de hoy creen que la filosofía ya no existe porque la filosofía especulativa prácticamente, según ellos, habría de haber muerto, como lo expresaba Stephen Hawking. Esa naturaleza de la filosofía buscando siempre el conocimiento que sea pragmático, ¿verdad?, se va a mantener como un paradigma del siglo XX-XXI. Por tanto, también esta idea de que no podemos hablar de aquello que no ha entrado como impresión al conocimiento, como impresión primero orgánica, sensible al intelecto, pues es imposible predicar algo que no sabemos, es imposible predicar algo que no tiene ningún tipo de aprehensión. Si yo les pidiera que me explicaran estos seres, la Parpatopla, el Chispirífigo, Rumino, Corlitos y Fifirulos, no sabrían de qué estaría hablando, porque no hay ninguna impresión de la naturaleza que les pueda siquiera acercar al concepto de estos seres imaginarios, el que he expuesto como parte de la prueba de que no podemos pensar lo que no conocemos. Por tanto, ¿verdad? La impresión es lo único que importa, y un mal chiste al final. Hume y la filosofía. Dice él, si albergamos la sospecha de que un término filosófico se emplea sin significado o idea alguna, como harta frecuencia ocurre, solo habrá que preguntar de qué impresión deriva la supuesta idea y si es imposible asignarle una, se habrá confirmado nuestra sospecha de que ese enredo filosófico que hemos elaborado es inútil y por tanto hay que desecharlo. Esta es la consecuencia del pensamiento de Hume. ¿Verdad? En la filosofía empezará a desecharse todo tipo de especulación para evitar hacer como los antiguos filósofos. Si uno mira a los filósofos de la Edad Media, se da cuenta que son filósofos que escriben exageradamente, es decir, que son prolíferos en escritura, pero algunas de esas ideas que ellos establecían eran básicamente ideas vagas, que no llegaban a nada, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, lo que previenen los filósofos contemporáneos, modernos, mejor dicho, es llegar a una filosofía de lo útil, filosofía de lo que realmente pueda ayudarnos a cambiar la vida. Terminamos entonces estas dos escuelas del racionalismo y el empirismo dando sus características y diferencias, ¿verdad? Ahí representando como principal René Descartes el racionalismo y David Hume el empirismo. En el racionalismo la confianza está en la razón, ¿verdad? Busca un nuevo método científico, cae en un subjetivismo porque solo importan las ideas que están en mi intelecto, mientras que en el empirismo la experiencia es el origen del conocimiento y no la razón. El límite del conocimiento es la experiencia, por tanto también hasta el método científico podría verse limitado, porque la experiencia también limita. Todo conocimiento se limita a las ideas que son abstracciones sensibles, es decir, que toda idea tiene una correspondencia física, además de la correspondencia mental.
básicamente la intención del empirismo, demostrar que la idea surge de la experiencia. Pasamos a la siguiente escuela de la época moderna, que es el iluminismo o la ilustración. En término alemán, Aufklärung. El término Aufklärung vino a generar un cambio y esta disputa entre la razón y la experiencia se ve conciliada con la ilustración. Entonces definamos primero quién es el padre de la ilustración y después cuáles son las características. La ilustración. Hay muchos exponentes. Está Immanuel Kant como uno de los principales. Además está Frege, está también Christian Wolff, ¿verdad? Como padre de la ilustración. Y hay algunos más tardíos que también darán algunos aportes, como Hegel, por ejemplo. Pero la principal ilustración tiene una serie de características que no podemos obviar. Primera característica, es el siglo de las luces. Nace en un siglo específico, entre el año 1700 y 1800, y es considerado el siglo de las luces, es el siglo XVIII, ¿verdad? Año 1700 en adelante. Ahí aparecerán los principales exponentes. ¿Y por qué el siglo XVIII llegaría a ser el siglo de las luces? ¿Qué pasó antes de la Ilustración? Tenemos que entender que hubo un cambio cultural. El cambio cultural existió en toda Europa y es el cambio que llamamos la Ilustración, perdón, el Renacimiento. El Renacimiento daría origen a esta búsqueda de lo que es ligado solamente desde la ciencia, desde la razón, para evitar caer en los errores de la Edad Media, donde había demasiada superstición, demasiadas ideas que no llevaban a nada, abstracciones que eran inútiles para algunas personas y que por tanto había que buscar aquel conocimiento de lo práctico. Así que la Ilustración es una reacción contra el sistema del pensamiento medieval. La palabra ilustración en francés es lumière, enlightenment en inglés, iluminismo en italiano, también se le llama iluminismo en España, y Aufklärung en alemán. La ilustración, el concepto que tenemos es que es el movimiento del hombre de salir de esta puerilidad, de esta pobreza mental de la que él mismo es culpable. Es decir, si usted no sabe algo es porque usted no se ha puesto a encontrarlo. Si usted es ignorante en un tema es porque usted no se ha esforzado en conocerlo. Por tanto, él le da la responsabilidad del conocimiento al individuo. Es el individuo el que tiene la responsabilidad de formarse, ¿verdad? Salir de esta puerilidad, de esta pobreza mental. La puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Ellos quieren que el ser humano se vuelva autodidacta. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar sin ayuda ajena. Sapere aude es el grito que lanzan los principales exponentes como Immanuel Kant. Sapere aude significa atrévete a saber, ten el valor de servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa, ¿verdad?, de la Ilustración. El máximo postulado de la Ilustración es atrévete a saber por ti. Sabe por ti, ¿verdad?, que lo que te enseña en una universidad es apenas una pincelada en comparación al vasto conocimiento que tenemos. Esa es una definición del filósofo que estamos mencionando, que es Immanuel Kant, en su obra ¿Qué es la Ilustración? La Ilustración, por tanto, nace como fruto del racionalismo y tiene realmente como característica el ser muy racional, ¿verdad? La fe incondicional en la razón. De hecho, le quiero recordar que en el himno nacional de nuestro país, creo que si no me equivoco es en la 7ª estrofa, si no me equivoco, le dice, era Francia, era libre y la heroica, que sus sueños de siglos dormía, despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton. Era Francia que enviaba a la muerte la cabeza del rey consagrado y que alzaba soberbia a su lado, era altar de la diosa razón. Esa estrofa del himno demuestra la idea del altar de la diosa razón. Se supone que es un hecho histórico que ocurrió en Francia, cuando invadieron la catedral de Notre Dame y quitaron una estatua de la iglesia de Notre Dame y pusieron una estatua de una diosa pagana, que es la diosa de la razón, simbolizaba la diosa de la razón. Por lo cual cometieron un acto de sacrilegio, ¿verdad?, en la iglesia, pero intentaban pues dar una especie de enseñanza, que en adelante la única confianza que pondrían sería en la razón. Además tiene duda metódica, la Ilustración enseña la duda, René Descartes, aparece ahí como parte del legado que va a dejar a la Ilustración. También proponen una visión mecanicista de la vida,
David Hume. La influencia de David Hume sobre Immanuel Kant es evidente. El enciclopedismo surge como un deseo de sistematizarlo todo, de sintetizar los principales conocimientos de aquel momento. Entonces van a sistematizar la política, la economía, la sociología, la biología, la botánica, la mineralogía. Todas estas disciplinas se van a volver parte del estudio y compendio, ¿verdad? Sobre todo el tema de la política y sociedad, que es el principal, y la matemática, que son los principales intereses de aquel entonces. Entonces les van a encargar a diferentes hombres, ¿verdad?, que participen en esta compilación, ¿verdad? Hombres como Voltaire, hombres como Rousseau, hombres como Denis Diderot, que van a ser los principales enciclopedistas que van a funcionar en sistematizarlo todo, en compilarlos en tomos a los cuales se llamaba enciclopedias. Bueno, de ahí viene el término enciclopedia que utilizamos hoy comúnmente. La búsqueda de la felicidad como uno de los principales postulados, ¿verdad? De hecho, les quiero recordar que en el Acta de Independencia de Estados Unidos, el escritor del acta entiendo que es Thomas Jefferson. Y Thomas Jefferson, en una de las primeras enmiendas de esta acta, dice que lo que procurará la Asamblea es prácticamente prepararle el camino a quien quiera dedicarse a la búsqueda de la felicidad. Es decir, que se nota que Jefferson tenía ahí de fondo, ¿verdad?, parte del impacto de la Ilustración francesa, ¿verdad? Había dentro de él, pues, estos ideales. Puede ser que también haya sido la Ilustración inglesa. El progreso de la ciencia, ahí viene un poquito la influencia también de lo que va a originar el positivismo. Transformaciones sociales y políticas van a proponer mucho el cambio social, ya la iglesia se va a separar del Estado, van a proponer la separación o divorcio entre el poder temporal y el poder ¿cómo se llama?, religioso, para evitar la posible corrupción que se dio durante la Edad Media. Además van a proponer, ¿verdad?, una defensa del saber y de la cultura. Proponen además el humanismo, que es una reacción al teocentrismo. El humanismo básicamente es poner los ojos sobre el ser humano y dejar de ponerlos en las cosas divinas, ¿verdad?, como reacción a la Edad Media. La creencia en la bondad natural del hombre, ¿verdad?, el hecho de creer que el hombre nace bueno, para ir en contra de las ideas de Maquiavelo, que crea al hombre malo, o incluso la religión enseñaba que el hombre nace en pecado, ¿verdad?, por lo cual prácticamente es una reacción a la visión religiosa y pecaminosa del hombre. El hombre nace como tabula rasa, John Locke, ¿verdad?, la influencia de John Locke en la Ilustración. El optimismo es otra de las características principales, optimismo en la ciencia, optimismo en el progreso, optimismo en el método. El laicismo es la separación de los poderes temporales de los poderes religiosos. El laicismo es la búsqueda de la educación desligada de la fe, es la búsqueda de la ciencia desligada de la fe. El antidogmatismo, obviamente como hay una reacción contra la religión, también se van a oponer a todo tipo de enseñanza que no tenga corroboración a través del método o a través de la parte tangible. Si no hay nada sensorial que pueda demostrar ese dogma, ¿verdad?, no es interesante para el ilustrado. Así que los dogmas se quedan en la iglesia y así en la ciencia no afecta para nada el tema de los dogmas, porque a la ciencia solamente le interesa aquello que puede ser descrito y puede ser corroborado. El dogma no se puede corroborar porque es un artículo que se debe creer sí o sí. Y si no lo crees, estás fuera de la creencia de la iglesia. Por lo cual se oponen al dogmatismo. La lucha contra las supersticiones, ¿verdad? Aquí va a aparecer hombres como el famoso Lessing, que va a estar luchando contra toda esta influencia religiosa. Él incluso vaya a llegar a suponer que la religión, todas las religiones, proceden de una sola raíz en las religiones más antiguas y primitivas. De hecho, a partir de Lessing en adelante, todos los ateos utilizaron el mismo argumento de Lessing para seguir debatiendo el tema de que por ejemplo, de afirmar que hasta el cristianismo es una imitación de algunas religiones antiguas, ¿verdad? Que esa es la visión que tienen algunos antirreligiosos, ¿verdad?, antidogmáticos y ateos de hoy en día, escépticos de hoy en día. El secularismo, ¿verdad? El secularismo prácticamente es interesarse solamente en las cosas temporales. Solamente importan las cosas del siglo. No pensemos en siglos venideros, sino el siglo presente es lo único que importa. Por eso secularismo viene de sécula, que significa siglo. Es decir, lo único que importa es mi temporalidad, el aquí y el ahora, ¿verdad? Lo que venga en el más allá, eso no me interesa. Es una visión muy materialista de la vida. El despotismo ilustrado,
¿verdad? Enseña que todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Significa que en la Ilustración se propone la aristocracia. La aristocracia es básicamente la renuncia de colocar a gente incompetente, ¿verdad?, en el poder. Solamente debe escalar al poder la gente estratega, la gente capaz, la gente inteligente, la gente formada, la gente académica. La gente mediocre no puede estar gobernando a otros. Es una barbaridad, ¿verdad? Desde el punto de vista de la razón. Colocar a gente que no tiene estrategia a gobernar a la sociedad. Por lo cual solamente debe gobernarse con los mejores. Así que todo por el pueblo, en favor del pueblo, así, en búsqueda del bien común, ¿verdad? Quien gobierna debe estar en función del bien común. No significa que van a ser una élite corrupta, sino al contrario, una élite moral, que busque hacer lo correcto en función del bien común. Ese es el llamado del buen político de Platón, que lo vuelven a retomar. Recuerden que en esta época, después del Renacimiento, después del Renacimiento surge un deseo por volver a la lectura de los clásicos. Entonces van a volver a retomar a Platón, a Aristóteles, el tema de la República del Imperio Romano, van a querer volverlo a instaurar en Europa, ¿verdad? Y estos ideales imperialistas vuelven a resurgir a partir del pensamiento clásico de los romanos y de los griegos, que vuelven a leer obras como la Gran República de Platón. El liberalismo. Importante mencionar que los verdaderos ilustrados son liberales, no son libertarios, son liberales. ¿Cuál es la diferencia entre un libertario y un liberal? El libertario es un extremismo. El libertario es ir al extremo de la libertad, donde yo puedo hacer lo que me dé la gana y no tengo ningún problema ni tienen que juzgarme para nada. Nadie puede meterse en mis decisiones personales. Y el liberalismo sí respeta la moral, el liberalismo intenta respetar la moral. De hecho, tenemos algunos liberales bastante reconocidos a nivel mundial. Le puedo mencionar un nombre, Agustín Laje. Agustín Laje es uno de los principales libertarios, principales liberales de hoy en día. Liberales en el sentido no político, no de color partidista, que el liberalismo que tenemos en Honduras es deplorable. El liberalismo de Honduras ya no existe. El liberalismo de Honduras está muerto para mí. El verdadero liberalismo está en pocas mentes en Honduras. Eso sí, está repartido en muchas mentes verdaderamente liberales que intentan restaurar el país desde su propia trinchera. Pero el liberalismo ya partidista no existe, porque el liberalismo partidista ha muerto con la separación del Partido Libertario de Fundación, ¿verdad? Y el lado oscuro del Partido Liberal, que mantiene al Partido Liberal básicamente ligado a un pliegue completamente corrupto, ¿verdad? Se han plegado a la corrupción y esto ha conllevado pues a la muerte de la ideología. El verdadero liberal, ¿verdad?, estaría en contra de la corrupción, estaría en contra del sistema que tenemos hoy en día. Sin embargo, hoy más bien votan a favor de todas las cuestiones que sabemos que dañan más bien al pueblo. Ya no están en favor del pueblo y el verdadero liberal está a favor del pueblo. El universalismo es otra de las características también importantes, ¿verdad? El hecho de entender la humanidad ya no con fronteras, sino que todos somos una comunidad. La idea del globalismo nace a partir de esta idea, de que somos un ser, ¿verdad? Somos una sola entidad llamada humanidad, ¿verdad? Así que el conocimiento debe ser también universal, debe abrirse escuelas, debe haber educación a todos, ¿verdad? De educación laica, gratuita y obligatoria. Todos deben formarse, todos deben participar, ¿verdad?, en la educación. Nadie puede quedarse ignorante porque tenemos que salir de esta puerilidad. Para poder hacerlo hay que educarse. Así que esas son las principales doctrinas de lo que sería la ilustración. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O alguna opinión? Disculpe, Máster, ¿qué dijo que significaba el secularismo? Secularismo es atender al siglo presente, es despegarse de las ideas de la parte metafísica, desligarse de la parte religiosa, es decir, no preocuparse por el más allá, no preocuparse por el reino de los cielos, no preocuparse por nada de lo que la religión proponga después de la muerte. Lo único que importa es el siglo presente, es lo que estamos viviendo, es el aquí y el ahora. Básicamente es la misma idea de la frase latina carpe diem. Carpe diem se traduce como vive el ahora, vive el ahora, carpe diem. Deja de pensar en lo que hay más allá, ¿verdad? Preocúpate por el más acá. Eso es secularismo. Es atender a las partes de la existencia actual, ¿verdad? No pensar en el futuro o después de la muerte, ya que como no hay experiencia de ello, según los primeros que hablan de este secularismo, no creen que existe el más allá.
¿verdad? Son materialistas, por lo cual solo les preocupa el aquí y el ahora. Eso es secularismo. Hace referencia a vivir el presente, ¿sí? Y viene de sécula, que es siglo, la etimología del secularismo. Es un Ok, extremismo, gracias. obviamente. Es un extremismo. La ilustración y la religión. Veamos aquí algunos aportes de algunos ilustrados, como Wilhelm Leibniz, el famoso matemático, uno de los precursores del cálculo. Hay que recordar que él y Newton van a mantener una disputa respecto a la parte del sistema de cálculo que van a inventar cada uno de ellos, ¿verdad? Pero a ellos hoy en día se les reconoce a ambos, a tanto a Newton como a Leibniz, como padres del cálculo moderno. Así que los dolores de cabeza que pasamos desde precálculo en adelante hasta ecuaciones diferenciales es por ellos, ¿verdad? Ellos son los que van a comenzar todo el sistema de cálculo. Wilhelm Leibniz propone de que vivimos en el mejor de los mundos, porque Dios cuando crea, dice, si Dios ha creado el mundo, pues cuando Él crea algo perfecto, por tanto no pudo haber hecho este mundo y otro más imperfecto, ¿verdad? Yo soy contrario a la idea de Leibniz. Yo creo que Dios crea el mundo perfecto, pero puede crear muchos mundos perfectos. Es decir, que no limito a la existencia de un solo mundo la capacidad de Dios, ¿verdad? Él cree que como Dios es bueno y todopoderoso, todo lo tiene que hacer bien, y en consecuencia este mundo tiene que ser el más perfecto de todos los mundos que Dios pudo haber creado. Yo considero que pudo haber todo un universo perfecto, ¿verdad? Que es un universo perfecto y por tanto podrían haber muchos mundos perfectos que posibiliten la vida, que posibiliten la existencia compleja, racional, ¿verdad? Aunque si le preguntan a un científico de hoy la probabilidad de que exista vida inteligente en otros planetas, pues algunos científicos son capaces de decir que es una probabilidad muy poca, muy pobre, ¿verdad? Yo sinceramente cuando veo a estos científicos decir que es muy pobre la posibilidad de ver vida inteligente en otros planetas, considero algo, la dimensión del universo. Cuando he visto videos de la dimensión del universo, en un universo tan amplio, tan extremadamente amplio, no es posible que la probabilidad sea tan baja. No es posible, ¿verdad? Es que a mayor, por la ley de grandes números, a mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de posibilidades. Existe, desde la lógica, por lo menos yo creo que sí puede haber vida inteligente en otros planetas, que no podemos entender cuáles y dónde, es otra cosa. No podemos llegar hasta ahí todavía. No tenemos la capacidad ni siquiera de salir del sistema solar, ¿verdad? A duras penas con sondas, ¿verdad? A duras penas, con algunas sondas espaciales, pero no podemos viajar para poder explorar y darnos cuenta de la realidad. Por lo cual todavía estamos dentro de la caja de Schrödinger, todavía estamos como los gatos dentro de la caja de Schrödinger, en una incertidumbre que no podemos saber con certeza realmente lo que hay afuera. Y tampoco así para el observador, ¿verdad? No sabe cómo estaremos dentro. Johann Salomo Semier es otro de los principales exponentes. Él estudia pues las religiones de forma más científica, ¿verdad? Incluso la Biblia de forma científica, y es el que propone que las religiones probablemente desciendan unas de otras. Es decir, que hay una genealogía de las religiones que tiene sus orígenes una detrás de otra y que cada una es la perfección de la siguiente, ¿verdad? La idea de que la religión básicamente es el perfeccionamiento de sistemas anteriores religiosos. Puede que tenga cierto grado de razón. De hecho, cuando vemos el esquema de las religiones, nos podemos llegar a enterar que más o menos es esa misma idea. También Ephraim Lessing propone básicamente la misma idea, ¿verdad? Que las religiones son prácticamente diferentes etapas de perfeccionamiento, donde cada religión se ha ido superando una a otra. Por ejemplo, en la época de la barbarie, las religiones primitivas fueron superadas por el judaísmo, y en la época del judaísmo fue superada por el cristianismo. Es decir, que cada una ha ido superando a la siguiente, ¿verdad? La religión pagana fue superada por el judaísmo ha sido superado por el cristianismo, y quizás en el futuro haya una religión que supere al cristianismo. Es que si seguimos con esta lógica podríamos ir hasta al infinito, ¿verdad? De las posibilidades de perfeccionamiento. Y yo creo que el cristianismo quizás no va a ser superado. Yo creo que el cristianismo se va a ir superando a sí mismo, eso sí. El cristianismo va a ir perfeccionándose y alcanzando la rectitud de doctrina que realmente quería su fundador, que es Cristo. Pero si vemos el diagrama de las religiones, que quizás les va a asustar un poquito a continuación, cuando vean este diagrama, este es un diagrama que muestra la evolución o el árbol de la evolución de las religiones y los mitos. Y si nos fijamos dónde está el cristianismo, ya les voy a ampliar un poquito
parte para que veamos dónde está el cristianismo. Aquí en la parte central aparece el cristianismo, ¿verdad? Tal vez ven la manito, sí se ve la manito, ¿verdad? Ahí medio se está moviendo. El cristianismo está por este lado, en la parte central. Vean que el cristianismo surge en el año 30, pero anteriormente estaba el judaísmo. Anteriormente al judaísmo estaban las religiones de Canaán, ¿verdad? Las cananitas. Y anteriormente la religión antes de las cananitas estaban en las religiones mesopotámicas. Estas religiones mesopotámicas vinieron de las antiguas religiones proto-indoeuropeas, ¿verdad? El politeísmo de la antigüedad antes del año 5500. Sin embargo, aunque haya habido esta evolución religiosa desde la antigüedad hasta el cristianismo, incluso algunos creen que la perfección del cristianismo es el método científico, porque el cristianismo trajo la ciencia con las universidades, pero el método científico terminó de alcanzar la perfección en la adquisición de conocimientos. Pero yo creo que el método científico, ponerlo ahí como religión, me parece que es una barbaridad dentro del mismo esquema, porque el método científico no es religión, ¿verdad? Podríamos considerar que entonces no es un árbol de la mitología, sino que más bien es un árbol del perfeccionamiento del conocimiento. Ahí es otra cosa que podría ser también un poco válido. Y digo un poco válido porque el cristianismo sostiene que la perfección del conocimiento solamente la posee Dios. Así que incluso el método científico se puede equivocar. Y de hecho lo ha hecho muchísimas veces, ¿verdad? Que han llegado a ciertas deducciones los del método científico y que de repente es corroborado más adelante que no era así, ¿verdad? Que llevó a ciertas posibilidades que se dieron por ciertas dentro de algunas teorías, pero que al llegar al momento de la corroboración no se cumple lo que se había establecido en la teoría. Así que aunque se siguiera el método científico, llegó a teorías que tarde o temprano fueron refutadas. Y hay muchísimas teorías hoy en día científicas que ya no existen porque han sido superadas por otras mejores. Entonces, básicamente la misma idea. Pero también el mismo cristianismo ha ido cambiando. De hecho, el cristianismo primitivo va a originar la línea de el concilio de Éfeso, que va a plantear pues lo que sería la iglesia asiria. Se va a separar la iglesia cristiana asiria. Luego van a aparecer también más adelante las iglesias cristianas ortodoxas, paralelamente al cristianismo primitivo que siguió su historia. La línea negra es la misma historia del cristianismo. Después va a aparecer una línea donde se va a separar la iglesia cristiana en un cisma que va a producir el catolicismo occidental y el catolicismo, ¿verdad?, ortodoxo oriental, ¿verdad? También hay una ortodoxia occidental que también se está viviendo hoy en día. Por ejemplo, en Estados Unidos hay iglesias ortodoxas y están en Occidente. Hay una línea de la iglesia ortodoxa que generaría también con las funciones de otros refuerzos de algunas de las iglesias aledañas, ¿verdad?, un catolicismo oriental, ¿verdad?, que hoy en día pues se mantiene esas dos líneas. Catolicismo oriental, occidental, la ortodoxia occidental y oriental son iglesias hermanas, ¿verdad?, y que se mantienen como parte de la misma genealogía. Luego viene la reforma protestante en el catolicismo occidental y parte de la iglesia católica en católico occidental y luteranismo. Y del luteranismo surgieron otras doctrinas aledañas siguiendo el modelo de Lutero de separarse del catolicismo y dieron origen al anglicanismo, después el calvinismo, después el anabaptismo, el restauracionismo, ¿verdad? Y así van surgiendo cada una de las religiones. Como pueden ver, la genealogía de las religiones básicamente se ha dado, ¿verdad?, como parte de esta búsqueda de ir perfeccionando la religión. Entonces, no se equivocan en gran medida los filósofos que hemos visto. Sí ha habido una etapa de perfeccionamiento, pero hay que tener cierto cuidado también. ¿Por qué? Porque el cristianismo no tiene su fundamento en Mesopotamia, aunque tenga algunos elementos copiados de Mesopotamia, pero no se puede decir que es el fundamento. ¿Por qué? Porque la revelación que viene a Abraham no le viene por las religiones de Babilonia. La religión de Abraham surge por una revelación hecha de manera, pues, se puede decir, por un acto de piedad de Dios de darse a conocer. Es una revelación única y diferente, que incluso termina repudiando el politeísmo de Babilonia, el politeísmo de la antigua Ur, porque era de Ur de Caldea, el padre Abraham. Entonces sale de Babilonia porque Dios también le revela que todos los dioses paganos son completamente falsos. Entonces la revelación de Abraham es completamente distinta a las religiones babilónicas, por lo cual no puede verse a la religión babilónica o sumeria como el principio del cristianismo. Es absurdo, ¿verdad? Nace como una idea completamente novedosa, ¿verdad?, diferente y que incluso separa
a la religión judía de las religiones antiguas, ¿verdad? Por lo cual no puede verse como una derivación, no se puede ver realmente así. En esa parte se equivocan, ¿verdad? Las religiones abrahámicas, ahí sí. Las religiones abrahámicas, como el judaísmo, el cristianismo y el islam, estas sí comparten genealogía, porque hay que recordar que judíos e islámicos provienen de Abraham, y en el cristianismo aparece Jesucristo. Así que las tres sí comparten una verdadera genealogía, y estas tres sí comparten la misma fe en el Dios de Abraham. Por lo cual, ahí sí no se equivocarían, porque surgió como una línea diferente. Pero como digo, no podemos enlazarlo hasta Mesopotamia, porque es un absurdo. Francis Bacon va a proponer el método científico como punto de partida para poder derivar la verdadera ciencia. Su deseo era de reformar la ciencia, y para poder reformarla habría que acabar con una serie de ídolos, con una serie de falacias que se utilizaban muy a menudo incluso dentro de la ciencia. Por lo cual el principal aporte que mencionaremos de Francis Bacon son los ídolos. Dice que la ciencia, a partir del conocimiento de la naturaleza y sus leyes, ¿verdad?, quiere transformarla y ponerla al servicio del hombre. La ciencia debe buscar estos principios de la naturaleza y las leyes. Pero es necesario un método adecuado para evitar caer en lo que él va a llamar los ídolos, pero que hoy podríamos llamarle falacias. Propone, por tanto, la inducción como el método apropiado para aproximarnos a la estructura interna de la naturaleza y las leyes que la gobiernan. A esto se le llama método experimental inductivo, que es el que actualmente utilizan la mayoría de científicos. El método inductivo es básicamente ir desde las pistas del fenómeno, ¿verdad?, recabando información hasta obtener la generalidad, la teoría, ¿verdad? Entonces es partir de lo particular para ir hacia lo general. Entonces comenzamos como la estadística. Para hacer estadística, por ejemplo, partimos de las ideas subjetivas de los ciudadanos a los cuales entrevistamos. Y después de esto se recaba la información para obtener un conocimiento más o menos objetivo. Por lo cual ese es el método que va a proponer Francis Bacon. Básicamente, la inducción consiste en partir, ¿verdad?, de la observación de hechos particulares para alcanzar principios generales. La obra principal de él se llama Novum Organum, la nueva herramienta, el nuevo órgano, porque la palabra órgano en griego significa herramienta. Así que es un método que él intenta utilizar para superar, según él, para poder superar a hombres como Aristóteles. Hay que recordar que durante toda la Edad Media, Aristóteles se convirtió en el maestro, por lo cual él intenta superar a Aristóteles, que se le tenía como gran maestro del aprendizaje y de la ciencia, ¿verdad? Y lo logra superar, no tanto. De hecho, hay cosas de Aristóteles que siguen todavía vigentes al día de hoy, ¿verdad? Los ídolos. Hablemos de estos ídolos que él va a proponer para poder, ¿cómo se llama?, escapar de estas ideas que son erróneas y que pueden llevarnos a errores dentro de la ciencia, ¿verdad? En la obra llamada Nueva Atlántida, Bacon invita a buscar la verdad mediante el alejamiento de los ídolos o imágenes falsas, prejuicios, falacias, que se apoderan de la mente, haciendo difícil distinguir la verdad del engaño. Los ídolos son 4. El ídolo de la caverna, el ídolo de la tribu, el ídolo del foro y del teatro. El ídolo de la caverna son aquellos modos propios, prejuicios del sentido común, cosas que yo creo que son, ¿verdad? Ese es el mito, el ídolo de la caverna, que creo que son aquellas ideas que creo que no van a cambiar porque así lo creo, ¿verdad? Y por tanto nadie me puede convencer de lo contrario. Lo de la tribu, el ídolo de la tribu, son aquellos errores comunes de la especie. Son razones anecdóticas, experiencias compartidas. Es que así lo vivimos en el pueblo. Es que así lo enseña mi familia. Esa actitud de negar la verdad, porque así lo hemos creído siempre, porque es por tradición que lo hemos creído así, es un ídolo de la tribu. El ídolo del foro, por otro lado, son prejuicios del lenguaje. Son falacias, conceptos imprecisos o perturbados o malos entendidos. Se producen por una mala comprensión del lenguaje o el uso, ¿verdad?, erróneo del silogismo al momento de argumentar. Es decir, cuando deducimos, ¿verdad?, podemos cometer errores de deducción. Esos son los ídolos del foro. Y los ídolos del teatro son modos por tradición de autoridades, de personajes importantes en la ciencia o pensadores, cuyos argumentos se presentan prácticamente como supuestas grandes verdades, que la gente dice, no, como lo dijo Stephen Hawking, ha de ser verdad. Si Stephen Hawking dice, Dios no existe, y como eres un gran científico, hay que creerle, ¿verdad?
Entonces, esa actitud de darle que todo lo que opine un científico, aunque no tenga que ver con su disciplina, es verdad, porque como es un gran científico, lo va a decir siempre, lo que siempre va a decir algo muy parecido a la verdad, por lo cual lo doy por cierto. Esa actitud de perdonarle al genio que diga cualquier barbaridad y sostenerla como que fuera una verdad, es un error muy común de nuestro siglo, ¿verdad? Muy común cometer esa actitud de darle a autoridades a gente porque sea científico sobre temas que no son científicos. Por ejemplo, a Albert Einstein se le ha adjudicado la idea de considerar, de decir que Dios no existe, ¿verdad? Y esas son algunas de las falacias que se utilizan hoy en día para defender, por ejemplo, el ateísmo. La caverna, pues son cicatrices de la psique, son errores que hay que sanar en nuestro propio intelecto, ¿verdad? Están como parte de nuestra personalidad. En los ídolos de la tribu, pues son las creencias populares. En los ídolos del foro, pues es la politiquería, ¿verdad? Es este error del discurso, es esta sofistiquería, también diríamos, que es esta actitud de persuadir a gente con errores. Y el teatro, pues normalmente el error lo cometen los medios de comunicación, que son los que difunden ideas como que fueran doctrinas, ¿verdad?, de grandes pensadores, ¿verdad? Y ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para continuar con algunos ejemplos y el siguiente tema. Así que pasen un buen día, chicos. Nos vemos, Lick. Nos vemos.